Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría compartir con vosotros mis impresiones personales en torno a un interesante apartado de un curso de amor. Un apartado que se titula La vida plena. Bueno, nos dice textualmente en un curso de amor que el verdadero significado de la crucifixión es que fue el fin de todos los temores y mitos. Ese es el verdadero significado de la crucifixión según un curso de amor, según nos dice un curso de amor textualmente en este apartado. Me los llevé todos a la cruz y quedaron excluidos de la resurrección. Me llevé todos esos temores, todos esos mitos a la cruz y quedaron excluidos de la resurrección. Bueno, con estas palabras Jesús de Nazaret, esa voz que supuestamente inspira este texto de un curso de amor, nos transmite la idea del significado de la crucifixión. Todos esos temores y mitos que caracterizaban a la religiosidad de los coetáneos de Jesús de Nazaret, toda esa idea de un Dios castigador, de un Dios ajeno a nosotros, de un Dios celoso. En definitiva, toda esa idea de un Dios hecho a la imagen y semejanza de la condición humana, de esa condición humana que a lo largo de la historia ha evidenciado tanto mal, precisamente por no reconocer en sí mismo su naturaleza divina. Bueno, pues todo ello queda excluido de la resurrección, porque nada que sea mentira, nada que sea falso, nada que no sea real puede resucitar, puede volver a vivir, porque verdaderamente aquello que a lo que alude la resurrección ni muere ni tampoco vuelve a vivir, sino que está vivo eternamente. Jesús está vivo eternamente, no estuvo muerto 3 días. La muerte no puede ganar nada porque es falso, porque es falsa, porque es mentira. Pero en la ilusión del tiempo y el espacio, Jesús estuvo muerto esos 3 días, en la ilusión del tiempo y del espacio. Bueno, sobre este tema pues se han dicho tantas cosas y más que se dirán, ¿no? Sin embargo, en última instancia, solo aquel que comparta una visión amorosa de lo que el significado de la cruz puede tener y de la crucifixión, solo aquel que comparta esa interpretación amorosa, como os digo, nos estará informando de algo que está en la eternidad, ¿no? En la eternidad no hay cruces ni crucificaciones, ¿no? Porque sería que entonces el dolor y el hacer daño sería algo, una verdad presente en la eternidad, ¿no? Una cosa que es una locura no pensar eso. Bueno, el significado de la cruz, un significado que ya del cual se tenía constancia antes de que Jesús de Nazaret fuera crucificado, es que la línea horizontal simboliza a la humanidad, a todo lo humano. Eso es lo que simboliza la línea horizontal, a nuestra humanidad. Algo que no puede elevarse de por sí mismo, algo que no es real de por sí, algo que define a todos los elementos de nuestra personalidad, que son herramientas, que son un conjunto de herramientas al servicio de nuestro ser y al servicio de nuestro semejante, para que compartamos con ellos toda esa abundancia, todos esos dones, todas esas virtudes que caracterizan a nuestro ser. Bueno, como os comentaba, esa línea horizontal representa al humano, y la línea vertical que nos lleva hasta el cielo, a esa realidad simbólica que es el cielo, simbólica en el sentido de estar allende las estrellas, ¿no? Eso simboliza la elevación, ¿no? Pero el verdadero reino de los cielos, como sabemos y como bien nos dijo Jesús de Nazaret, está en nosotros, está aquí ahora, donde está el paraíso. Ese paraíso del cual no disfrutamos, no porque nos comamos una manzana, sino porque le ponemos un pero. Le ponemos un pero y ese pero nos expulsa del paraíso, de ese paraíso eterno que Dios ha puesto en nuestras almas, porque el paraíso no puede ser otra cosa que ese reino de los cielos.
Bueno, como os comentaba, la línea vertical de esa cruz simboliza el espíritu, simboliza la divinidad. Y es con eso con lo que debemos de identificarnos, con lo que debemos reconocer en nosotros mismos como nuestra verdadera identidad. Porque lo humano es una aparente identidad pasajera, ¿no? Lo vertical. Por eso el centro de esa cruz, en el centro de esa cruz está la expresión en lo humano de lo divino. En el centro de esa cruz, en el centro de esa cruz está la faz de Cristo, está el corazón de Jesús, porque es el encuentro entre la ilusión humana y la verdad divina, y ese encuentro se manifiesta verdaderamente. Eso es el cielo en la tierra, eso es esa semilla de mostaza que da lugar al cielo en la tierra, ese punto en el que se encuentra lo humano con lo divino, y eso está haciendo alusión a algo que hay en nosotros, algo que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra vida cotidiana y con nuestra vida de siempre aquí como seres encarnados. Ese encuentro que debemos de pretender, al que debemos aspirar entre lo humano y lo divino, porque eso divino es lo que verdaderamente somos y eso humano es lo que aparentemente somos, y que no son más que herramientas a nuestro servicio, y que no son más que esa escuela de aprendizaje del cual tomamos los puntos que tenemos los puntos del camino que debemos llevar en nuestra vida cotidiana para reconocernos en esa divinidad, ¿no? Ese camino de aprendizaje que es tan feliz como el propio destino, como no puede ser de otra manera, puesto que la verdad de lo que somos ya está aquí y ya está ahora y ya está siempre con nosotros. Por lo tanto, está en nosotros reconocérnoslo. No nos resulta fácil porque nos hemos condicionado debido a concesiones que hemos ido haciendo y seguimos dándole crédito a ellas, y eso determina que veamos una realidad de separación, de conflicto, de competencia, que no tiene nada que ver con esa divinidad que somos y que siempre se expresa en armonía con todo lo creado, porque la vida está por igual en todo, y gracias a ese reconocimiento de esa vida en todo, de forma natural expresamos el respeto por la vida, puesto que es el respeto hacia nosotros mismos, es la expresión de la propia valoración que de nuestra vida hacemos. El respeto hacia los demás, hacia la vida de los demás, no es una concesión hacia algo ajeno, es la expresión del respeto a la vida, a la propia vida que tenemos y que compartimos con todo lo creado. Bueno, os repito este punto importante de este apartado número 26, la vida plena. El verdadero significado de la crucifixión es que fue el fin de todos los temores y de todos los mitos. Me los llevé todos a la cruz y quedaron excluidos de la resurrección. Previamente relacionábamos la gloria con la muerte del héroe trágico. Bueno, nos habla un poco en este apartado sobre el significado de la palabra gloria. Y nos alude un poco a ese hecho común de relacionarlos con la muerte de ese héroe trágico, ¿no? Ese héroe que da la vida por su país, por su semejante, como si la vida la pudiéramos dar y privarnos de ella, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Quien da la vida es nuestras madres, son las que dan la vida compartiendo la suya. Ese es el símbolo de la divinidad, ese es el símbolo de Dios, ese compartimiento que nuestras madres hacen de su vida con sus hijos. Ese es el símbolo de ese compartimiento que Dios hace de su vida con todas sus criaturas, con todos los hijos de Dios. Bueno, como os comentaba previamente, relacionábamos la gloria con la muerte del héroe trágico. De hecho, gloria significa fama, ¿no? Es lo que etimológicamente significa la palabra fama, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado en otras ocasiones de cómo esa fama que abrazan algunos artistas es un símbolo de la eternidad, un símbolo mundano de la eternidad.
porque realmente ellos al querer expresar, al querer esa creatividad que Dios ha compartido con todos ellos, al querer expresarla, independientemente de que crean o que no crean en Dios, ¿no? Porque los dones que definen tu naturaleza siguen estando ahí, independientemente de que no te los quieras reconocer, ni quieras reconocer a aquel que los comparte contigo, ¿no? Independientemente de eso, esos dones y esas virtudes y esas capacidades están a tu disposición, ¿no? A tu disposición para expresarla como en el servicio que le prestas a tus semejantes. Bueno, pues como os comentaba, los artistas ejerciendo esa creatividad nos dan una idea y abrazando la fama, como los grandes músicos, como los grandes poetas, como los grandes pintores. Esos grandes pintores que en un retrato pueden expresar los misterios del alma y los misterios de la vida de una forma que nunca una fotografía pudiera hacerlo, aunque hay grandes fotógrafos que también pueden captar esa expresión que no está en la materia, porque nuestra expresión no está en la materia, no está en algo físico, y lo sabemos, porque nos miramos a los ojos, si los ojos no son más que una parte más de nuestro cuerpo. Sería lo mismo que nos miráramos a la nariz, ¿no? O a la boca, o a las orejas, o a las manos, ¿no? Porque dicen el típico comentario del chulillo, ¿no? Mírame a los ojitos. ¿Por qué dice eso? Porque está dando a entender que en los ojos se expresa algo que aparentemente no se expresa en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces los ojos pues tienen en ellos se ve una expresividad que no reconocemos en el resto del cuerpo, pero materialmente los ojos no están hablando, ¿no? Las palabras están saliendo de las bocas, ¿no? ¿Por qué no miramos a las bocas, no? Bueno, en cualquier caso, como os comentaba, la expresión no está en lo físico. De hecho, en lo físico no está ni siquiera la vida. Es una proyección de esa vida que se da en la eternidad. La expresión está en el alma. Y físicamente se expresa, ¿no? Por eso esas abuelas y esos abuelos con esos rostros tan hermosos, tan saludables y tan felices, porque que vemos a veces, porque se reconocen en una alegría y en una condición amorosa y no dan crédito a ninguna tristeza inventada. Por lo tanto, sus arrugas no son más que... Sus arrugas están mostrando la belleza de sus almas. No están mostrando una pleitesía a la diosa muerte, a la falsa diosa que caricaturiza a Dios. No están mostrando una pleitesía al dolor, al sufrimiento, al esforzarse, a todos esos conceptos negativos, falsos, que inventamos al negarnos en nuestra verdadera identidad, a todas las virtudes humanas que nos inventamos al negar las virtudes divinas, esas virtudes que no pueden, desde las cuales no pueden concebirse contrario alguno, porque aluden a la única verdad, a lo único que es verdadero. Las virtudes humanas, como os comentaba en algún vídeo, son virtudes falsas porque están apuntaladas por sus contrarios, por sus opuestos. Por eso cuando nos reconocemos en esas virtudes mundanas, en esas virtudes humanas, en esas virtudes falsas, nos enfocamos en lo negativo, en sus opuestos permanentemente. Por eso nos sentamos ante televisores a ver noticias negativas. Queremos escuchar sucesos trágicos, queremos ver seres egocéntricos que manifiestan cosas maliciosas, ¿no? Queremos verlo porque así pensamos que damos sentido a las virtudes, pero eso es expresión de locura. Precisamente esa es la idea que reina a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso la historia de la humanidad es la historia de las guerras. La historia de España es es la historia de una guerra civil permanente. 500 años de guerra civil. Miles y miles y miles de guerras civiles permanentemente. Por eso se inventaron las escuelas públicas, para desde pequeños empezar a manipular las mentes de esos niños y empezar a concienciarlos de que tenían que ser soldados, que dieran su vida por la patria, ¿no?
Por eso se inventan las escuelas públicas, para manipular a los pequeños y para que no se reconozcan en esa identidad amorosa que sus madres les transmitían, les compartían. La patria mata a la matria, eso es lo que hace la patria. Matar a la matria, matar a las madres, eso es lo que hace, para que los niños sean sacrificados en guerras absurdas, en guerras inútiles. Esa es la realidad de la escuela pública. Por eso se apartan los niños del amor de las madres. Eso no significa que las escuelas públicas puedan ser santificadas y pueda ese amor que las madres comparten con nosotros al traernos en este mundo puede igualmente estar presente en las escuelas públicas, ¿no? Pero como siempre os comento, el amor es visto como algo despreciable, se le relaciona con la debilidad. Lo hacen esos intelectuales que gobiernan, que dominan la realidad cotidiana, que dominan todos los medios de comunicación. Intelectuales que sienten desprecio por todo el mundo de sentimientos, por la sensibilidad, sienten un gran desprecio, se creen seres superiores y luego tienen el cinismo de hablar permanentemente de la igualdad. Tienen el cinismo de hablar de una igualdad que en sí no reconocen, porque se creen seres superiores, porque sienten desprecio por las mujeres, desprecio por todos los que no son, los que no tienen esa inventiva estúpida que a ellos les define. Inventiva que es una limitación a un mundo falso, un mundo de mentira. Y ellos la despliegan de forma brillante y se creen que son importantes. No son nadie, son asesinos. Asesinos de esa matria que comparte el amor con todo lo creado. Bueno, ya no podrán ser engañados con historia de infortunios y héroes caídos. Eso nos dice textualmente un curso de amor. Ya no podrán ser engañados, ya no podréis ser engañados con historias de infortunios y de héroes caídos, ¿no? Estas historias de héroes caídos lo que nos querían transmitirnos es el triunfo de la muerte, el triunfo del dolor, el triunfo del sufrimiento, del sacrificio, de todo lo negativo, de todo lo que niega nuestra divinidad, nuestra fortaleza infinita. Eso es lo que nos transmiten esas estúpidas historias de héroes caídos. Historias que lógicamente también tienen que ver con esas escuelas manipuladoras que quieren formar soldados desde pequeños, como podréis comprobar, ¿no? Historia de héroes caídos para comerle el coco a los pequeños desde su edad más tierna y para hacerles ver que tiene que morir por su patria, matando moros, matando judíos, matando rojos, matando lo que sea, facha, lo que sea. Esa es la historia de España, la historia de una permanente guerra civil, porque es el símbolo también de lo que es la guerra de la historia de la humanidad, ¿no? Y al fin bajó hacia... ¿Habéis escuchado esa historia de Silvio Rodríguez que dice: y al fin bajó hacia la guerra? Perdón, quise decir a la tierra, porque realmente lo mundano, lo humano es la historia de la guerra. Mientras que no se manifieste lo divino que define nuestra naturaleza, buscaremos culpabilizar a nuestros semejantes. Yo también caigo en ello, como podéis comprobar, ¿no? También, pero de esto lo que hay que sacar es que aquel que nos informa, que intentan transmitirnos la idea de que abramos los ojos ante todo lo negativo de la humanidad, no por ello es ajeno a esa negatividad, ¿no? Ni tiene por qué dejar de serlo para tener capacidad de compartir con nosotros esas enseñanzas. Pues de hecho quien haya trascendido toda esa negatividad en la que se recrea lo humano, quien la haya trascendido, no puede dirigirse a nosotros con palabras, porque no forma parte ya de esta realidad aparente. Podrá dirigir, por eso hay canalizadores, ¿no? Como ahora, hace poco veía que había una chica española también, ¿no? Y le están diciendo de todo, ¿no? Porque por lo visto los canalizadores tienen que ser yanquis, tienen que estar respaldados por grandes editoriales, tienen que ser, bueno, esos devoradores de hamburguesas grotescos y ordinarios, de los cuales como hay mucho capital detrás de ellos, pues los convierten en figuras internacionales, ¿no?
Pero si eres de español, colombiano, argentino, peruano, toda esa parafernalia yanqui de las editoriales no están detrás de ti, por lo tanto es difícil que seas reconocido como canalizador, ¿no? Lo normal es que tus propios compatriotas te insulten y te ataquen, eso es lo normal, ¿no? Curiosamente. Bueno, ya lo decía Jesús de Nazaret, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Los compatriotas desprecian a sus conciudadanos porque se desprecian a sí mismos, porque es que le rinden pleitesía a ese imperio yanqui, del cual yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, ¿no? Precisamente luchar contra ese imperio yanqui es querer hacerle ver a tus compatriotas, a tus conciudadanos, a la gente de tu entorno, de por qué le rinde pleitesía a un imperio que no ha sido impuesto. Te lo impones tú porque permanentemente quieres escuchar su música, sus canciones, leer los libros que allí se publican. Tú te lo estás imponiendo. Tú te lo estás imponiendo. A ti no hay ningún señor americano ni ninguna señora americana imponiéndote nada. Tú te lo estás imponiendo porque quieres ver autoridad fuera de ti mismo. Diariamente se suben aquí a internet millones y millones de elementos que hablan de otras culturas, de otras civilizaciones, que hablan del Tíbet, que hablan de Corea, que hablan de Filipinas, de Honduras, de El Salvador, sus realidades culturales, sus realidades sociales. ¿Por qué no te interesan a ti? Porque tú quieres rendirle pleitesía a la autoridad yanqui, a la autoridad de Estados Unidos, pero nada te obliga a rendirle esa pleitesía. No te estoy hablando a ti en concreto, ¿no? Te estoy hablando a cualquiera que lo haga, ¿no? Nada obliga a que le rindamos esa pleitesía al imperio yanqui. El imperio yanqui se hace daño a sí mismo al recrearse en una realidad pobre, ¿no? Si lo dicen los propios americanos. Los propios americanos, como misioneros mormones que yo he visto aquí, dicen: mi país es un país infantil, llena de gente infantil, inmadura. Lo dicen ellos mismos, porque se recrea en cosas que no tienen valor ninguno. Y aunque esas cosas sean reconocidas en todo el globo terráqueo, eso no le da valor. Eso no le da valor por el hecho de ser reconocido. ¿Qué valor puede tener? Bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Estos supuestos libros canalizados que se publican en Estados Unidos, que hablan de estupideces, ¿no? De seres que se convierten, que se manifiestan materialmente y empiezan a atacar como si fueran seres humanos. Esos seres ángeles que supuestamente se materializan y que empiezan a atacar como lo hacemos nosotros. Eso como puede ser verdad, ¿no? Eso lo dice un español, un colombiano, un argentino, un mexicano, y le llueven insultos y críticas de todo tipo. Lo dice un yanqui y a todo el mundo le parece normal, ¿no? Pero bueno, esto evidencia esa pleitesía que supuestamente hay que rendirle a ese imperio yanqui, imperio que se refiere a Estados Unidos, un país contra el cual no tengo absolutamente nada, al contrario, me gusta. Pero me gusta todo lo que en ese país tiene valor, no toda esa porquería que se comparte, que se extiende por todo el mundo. Eso no vale absolutamente nada, ¿no? Perdón por la palabra porquería, porque los puercos son animales dignos de respeto como cualquier otro animal. Bueno, como os comentaba, ya no podrán ser engañados con historias de infortunios y héroes caídos. Ícaro lo intentó, Ícaro le costó. Como dice el refrán, habéis escuchado ese refrán, ¿no? Que yo creo que se conoce en toda Latinoamérica, ¿no? Ícaro lo intentó y caro le costó. Eso dice el refrán, haciéndonos ver que no somos dignos de abrazar la luz. Eso es lo que nos intenta comunicar este refrán, que no somos dignos de abrazar la luz, el conocimiento, la sabiduría que está en nuestros corazones, que nos vamos a quemar, que nos va a pasar lo que a Adán y a Eva supuestamente les pasó en el paraíso, que tenemos que seguir siendo ignorantes. Pero la luz es nuestra verdadera visión, la luz es nuestra verdadera visión. La luz no la da ningún astro redondo que brille a miles de kilómetros de nosotros, no. Eso es un símbolo. La luz, como os comentaba, es nuestra verdadera visión, nuestra verdadera visión. Por eso desde la luz solamente se ve
se ve aquello que está iluminado, aquello que está conforme con esa luz. Ante la luz se dejasen las tinieblas. La luz no tiene conciencia de las tinieblas, porque esa luz es un símbolo de Dios, que no conoce nada de las tinieblas. Si Dios percibiera tinieblas, esas tinieblas serían tan reales como aquello que las percibe. Eso es lo que hay que alcanzar a comprender. Si Dios percibiera tinieblas, esas tinieblas serían tan reales como aquello que las percibe, es decir, como Dios. Por eso, desde nuestra divinidad, que es sinónimo de Dios, no percibimos tinieblas alguna. Al contrario, se dejasen todas esas tinieblas por las cuales nos identificamos en nuestra condición humana, y se dejasen todas esas tinieblas que son también proyecciones en nuestro entorno. Como comentaba, la luz es nuestra verdadera visión. Y obviamente somos dignos de esa visión. Somos dignos de abrazar esa visión, esa luz. Ícaro intentaba abrazar, intentaba acercarse a una luz falsa, y por eso se quema. Creía en esa luz falsa y creía en el dolor, en el sufrimiento, en la decepción. Por eso Ícaro se quema. Esta luz verdadera no quema absolutamente a nadie. Esta luz no abraza a nadie, al contrario, somos nosotros los que la abrazamos con Z, porque esa luz nos abraza a todos, porque está en ese abrazo del cual se habla tanto en este curso de amor, ese concepto tan importante que es el abrazo, y del cual se nos hablaba en algún apartado. La grandeza de ustedes ya no puede ser negada, la grandeza de ustedes ya no puede ser negada. Nos sigue hablando Jesús de Nazaret textualmente en este curso de amor, en este apartado número 26, la vida plena. Y sigue refiriéndose a ese hecho de la resurrección. La grandeza de ustedes ya no puede ser negada, no os pueden negar vuestra grandeza, a menos que ustedes la nieguen. A menos que tú te niegues esa grandeza, ese poder infinito, esa libertad sin límites, esa condición amorosa que es la única verdad de tu ser, a menos que tú te las niegues, y en la medida en la que tú te las niegas, podrán ser negadas desde un aparente exterior. Te podrán ser negadas desde un aparente exterior, porque será la proyección de esa negación de esos valores que tú haces de ellos en ti, ¿no? Bueno, pues por el momento me despido de aquí. Todavía no he terminado con este apartado. Os pido disculpas si he sido un poco impetuoso en mis manifestaciones, pero bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? Abrazar unas enseñanzas espirituales, emprender un camino, no significa que debáis desprenderos de vuestra personalidad. No significa que debáis desprenderos de los elementos que caracterizan vuestra personalidad. Lo que debéis hacer es santificarlo. Y si unos son más impetuosos y otros lo son menos, unos son más extrovertidos y otros lo son menos, unos son más locuaces y otros lo son menos, pues esos son los elementos que caracterizan a este mundo, a este mosaico de personas diferentes que son animados por la misma vida, y no debemos renunciar a nada que defina nuestro carácter mundano. Eso sí, debemos pretender que estén conformes con ese amor que nos anima desde la eternidad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.